En la cotidianidad de la vida, en mis quehaceres diarios y en la relación con las personas, he podido conocer 3 clases de personas, las que hice clasificar lo más sencillas posible. Las personas que dicen que no creen en Dios. Hay personas que dicen que no creen en Dios. Hay personas que dicen creer en Dios porque, bueno, le enseñaron que hay que creer en algo, que hay que creer en Él. Y hay otras que dicen que creen en Dios y pareciera que tienen hasta una fe sorprendente. Sin embargo, en medio de todas estas clases de personas que me ha parecido venir conociendo en mi caminar, lo más interesante es poder ver que aquellas que dicen no creer en Dios son aquellas que comúnmente dicen no creer en Dios porque lo juzgan al conocer estas historias bíblicas y les parece que es un Dios terrible por los juicios que han ocurrido en el caminar de estas generaciones. Mucho juicio, mucha destrucción. Y entonces a ellos les parece hasta que no puede existir un Dios que sea un Dios tan injusto, según sus conceptos y sus creencias, ¿no? Y su forma de pensar. Y entonces, por esta razón, de manera graciosa a mi entender, dicen que no creen en un Dios. Sin embargo, del grupo de personas que sí dicen creer en Dios, en algún momento han llegado a pensar que hay cosas que están en la Biblia, pero que creen que, hey, sí, eso está en la Biblia, pero tampoco es que es así como tú crees que está escrito allí, ¿no? Concluyendo siempre con la frase que Dios es amor y misericordioso. Y sin embargo, a raíz de esta clasificación, he venido evaluando, pensando cómo hablar y compartirles que si ciertamente hay un Dios que es bueno, que es misericordioso, que es fiel, que su misericordia se renueva cada día, es un Dios justo, es un Dios de verdad, es un Dios absoluto, es un Dios que no se mueve a la derecha y tampoco se mueve a la izquierda, es un Dios que camina todo el tiempo por la senda correcta y que su único y verdadero fin es jalarnos, arrastrarnos, llamarnos para caminar por la senda correcta. Y pensando en todo esto, en cómo hablarles y cómo comentarles y cómo traerles algún mensaje, porque además hemos visto de manera muy triste el adormecer. El pastor predicó la semana pasada sobre él, despiértate tú que duermes, pero seguimos viendo una iglesia completamente dormida, totalmente dormida, una iglesia que no quiere moverse. Y me van a decir, claro que sí, sí, mira, aquí están viniendo los domingos. ¿Y de qué sirve venir los domingos a escuchar la palabra y al nomás salir de esa puerta, la palabra se queda aquí en su asiento el domingo? No las estás haciendo vida en tu vida. ¿De qué sirve leer un devocional y simplemente, bueno, leerlo para que vean que además en el WhatsApp se vio que leí? O bueno, para que yo mismo hacerme creer que lo estoy leyendo, pero no lo estoy haciendo vida en mí. ¿De qué sirve venir todas las semanas, apoyar incluso en las actividades de la iglesia, si no estoy haciendo que la palabra sea vida realmente en mi vida? Porque la palabra es vida. ¿De qué sirve cuando ni siquiera busco ocuparme de alguien y atenderle debidamente a alguien? Entonces, ¿cómo seguir paseándome por la iglesia sin conocer? Nada más vivir, bueno, yo tengo un Dios bueno que me da todo. ¿Y qué estoy haciendo yo? Porque ¿cuántos son padres aquí? Y cuando su hijo no le obedece, usted dice, bueno, como yo soy bueno, no lo voy a castigar. Como yo soy bueno, no le voy a poner condiciones. Porque yo tengo que ser bueno y no importa lo que le pase. Ah, no, bueno, él se fue a las drogas, pero yo soy bueno. No tengo ni que angustiarme, ni tengo que ver cómo lo sacó de allí. Ah, bueno, no, mi hijo ahora es alcohólico, pero como yo soy bueno, no importa. Voy a seguirle aquí haciendo fiestas, a ver si vuelve aquí una fiesta y entonces le traigo el alcohol para la casa a ver si se queda en la casa.
mi hijo rompe todas las reglas, pero como yo soy bueno, no importa, no hago absolutamente nada. Eso es verdaderamente ser bueno. Eso es ser irresponsable. Y Dios no es un Dios irresponsable. Y nosotros como padres tampoco estamos llamados a ser irresponsables. Porque incluso el padre que ama, corrige a su hijo. Y Dios nos ama. Y Dios nos ha llamado y ha buscado corregirnos de la misma manera, pero nosotros no hemos querido despertar. Y de verdad que pido perdón si me he emocionado, pero tengo un dolor muy grande por mi congregación. Porque ustedes están aquí en carne, pero no están aquí en espíritu. Y se están dejando robar la poca semilla que aquí se siembra, se la dejan robar por Satanás. Y ustedes salen de aquí iguales o peores seres humanos de los que estamos llegando. Y se ve claramente por nuestras acciones y por nuestras actitudes. Porque la palabra de Dios es vida y es una palabra que transforma y nos va cambiando y nos va llamando a compartirla y hacerla vivir a otros. Pero si nosotros vemos esta cantidad de personas aquí y además en ningún momento alguien reporta que tiene grupos pequeños que le está compartiendo la palabra de Dios con algo, entonces la palabra no está haciendo en usted. No está haciendo en usted. No está haciendo en ninguno de nosotros. Porque cuando la palabra hace vida y cuando nuestro espíritu está vivo, hey, esa fidelidad y esa bondad y ese amor de Dios cuando que estoy cantando, que lo estoy sintiendo de verdad porque no lo estoy cantando emocionalmente, sino lo estoy cantando con la conciencia y la creencia que en mí vive un Dios bueno, yo voy a contárselo a todo el mundo. Pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Y bueno, a raíz de todo esto, le he planteado al pastor que quiero compartir con ustedes una serie. Una serie no va a ser completamente ininterrumpida, porque se la puedo ir interrumpiendo para que no sea agotadora, pero que les quiero hablar de un tema de ¿crees que Dios cumple sus promesas? Y podemos decir también que sí. Y pudiese entonces preguntarle a los hijos, hey, ¿tú crees que tu papá y tu mamá también cumplen sus promesas? Y van a decir, sí, claro. Ah, y cuando usted hace algo que no estaba dentro o se fue de la promesa, no, me castigan y me dicen, no voy a recibir esto, porque lo que me prometieron, como yo no cumplí mi parte, no la recibí. ¿Sí? Sin embargo, en este sentido, en Isaías capítulo 14, versículo 24, nos dice la palabra del Señor, Jehová de los ejércitos, juro, diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Amén. Allí claramente Él nos está diciendo que sí, que Él sí cumple sus promesas, tal como Él mismo lo ha determinado. Ni más, ni menos. Exclusivamente como Él lo ha determinado. Vuelvo a repetir, no va a querer moverse ni a la derecha. Si no lo determinó a la derecha, no lo va a hacer. No se va a mover a la izquierda si no lo determinó que era a la izquierda. Siempre centrado, en el centro. Y lo podemos confirmar además en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17, que además este versículo lo hemos visto en otros momentos, que dice, santifícalos en tu verdad porque tu palabra, si nosotros comenzamos realmente a estar conscientes que toda la palabra de Dios es verdad, es absoluta, no es una verdad a medias, no es una verdad de lo que a mí me conviene, no es una verdad de lo que a mí me parece, no es una verdad conforme a mi enfoque, sino que es una verdad absoluta, inamovible. Si comenzamos a creerlo y a digerirlo como es, sepan que nuestras vidas van a comenzar a cambiar nada más por ese sencillo paso. Entender a partir de hoy que la palabra que está escrita en la Biblia es una verdad absoluta.
no tiene modificación, no tiene añadiduras y no debe tener tampoco algo que se le quite o se le reste. Porque incluso en Apocalipsis dice que todo aquel que le añadiera o le quitara esta profecía, toda la Biblia, su nombre será quitado del libro de la Biblia. ¿Y por qué? Porque la verdad de Dios está allí, que es la voz de Dios, y es única, absoluta y verdadera, inamovible. Y también nos dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el principio. No hay nada que no inicie sin Él. Y por eso Él es el principio de la creación. Cuando Él creó, no existía nada y todo era un desorden. Y Él comenzó e inició todo el proceso de la creación. Y gracias a eso están ustedes aquí y estoy yo también. Pero además, como Él desde el inicio, todo lo que ha dicho, todo lo que ha prometido, Él lo ha cumplido, el fin, el omega, es su cumplimiento. Entonces, cuando Él da una palabra, ese es el principio. Cuando Él la cumple, ese es el fin. Entonces, por eso Él es siempre alfa y omega. Alfa y omega. Principio y fin. El que es, el que era y el que ha de venir. Siempre está, permanentemente, en todo. Principio y fin. Ahora bien, los voy a invitar a que recorramos entonces un poco de historia. Vamos a pasearnos por la historia y así conocer al Dios que verdadera y efectivamente cumple sus promesas. Y así, cada uno de nosotros entonces decidir ser fieles a Dios mientras en su tiempo Él cumple sus promesas. Así que, a partir de este momento, la invitación es: decide ser fiel a Dios. Si crees que Él cumple sus promesas. Y para ello, entonces, me gustaría que recordáramos un poco la fe de Abraham. ¿Cuántos de nosotros hemos admirado la fe de Abraham? Los que conocemos, hemos alguna vez leído sobre Abraham. ¿Cuántos les hemos admirado esa fe? Si ustedes quieren, pásense para este lado para que el resplandor no les pegue y yo me muevo para acá. Quisiera recordar un poco sobre Abraham y su fe, porque hemos leído en la Biblia y muchos hemos conocido algunas historias o hemos visto algunas películas en donde hemos visto cuán grande es la fe de Abraham. Y cuántos hemos dicho, uy, yo quisiera tener la fe como ese hombre, ¿verdad? Y bueno, en Génesis capítulo 12, versículo de 1 al 4 nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Me encanta cómo dice acá que comienza él a decirle, mira, sal de tu casa. Comiencen a imaginar que no es el cuento, no es con Abraham, que en este momento le está diciendo a usted, sal de tu casa. Pero no le está diciendo sal de tu casa porque quiere que huyas de Venezuela por todas las situaciones que se viven en Venezuela. No, con una misión claramente definida. Pero que en este momento, en tu lugar, porque yo creo que nuestras casas son nuestro lugar de seguridad, nuestro lugar de comodidad, nuestro lugar de confort, donde están los nuestros. Y entonces, que lo primero que comienza a decirte es, teniendo 75 años, sal de tu casa. Y sal de tu casa a un lugar que te voy a mostrar. No te voy a decir sal de tu casa y te vas a Chile, te vas a España, te vas a Inglaterra. No, todavía tú no sabes. Usted agarra los macundales y después te cuento. Y sigue diciendo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot, que era su sobrino, fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán.
Amén. Demasiado interesante. ¿Quién tiene aquí 75 años? Y le digan, sal de tu casa. ¿Ah? Decir, wow, pero si estoy de 3 de la tarde para abajo, ¿con qué fuerzas voy a salir? Y a mí lo que más me llama la atención es eso, que le ordena salir, pero no le da ni GPS, ni dirección, ni nombre de ciudad, ni nada. No le dice exactamente dónde va a llegar, pero sí le promete que le va a dar una gran nación. Lo más interesante de esto es que hizo Abraham, obedeció. Él obedeció. Y no le importó a dónde tenía que ir. Simplemente él escuchó y accionó. Algo que debemos comenzar a hacer. Escuchar la palabra y accionar en obediencia. ¿Sí? Escucho la palabra y acciono en obediencia. Para que veamos lo que le pasó a Abraham nos pueda pasar en nuestras vidas. Porque resulta que escuchar sin necesidad de comprender. Dios no le dijo a Abraham, ¿comprendes lo que te digo? ¿Estás entendiendo mis planes para ti? ¿Te parece y te gustan? No. Sal y haz. Y él dijo, amén, heme aquí, Señor, hago. Eso es obediencia. Así como cuando uno le dice a los hijos, mira, ve y me compras. No, mamá, pero ¿para qué voy a ir a comprar? Naguará, yo estoy cansado. Eso no es obediencia. Cuando dices, mira, ven y me compras. Ah, ok, sí, ¿qué necesitas? Eso es obediencia. La acción inmediata. Cuando empezamos a buscar los perros, es que mira, parece que va a llover, pero es que estaba esperando un amiguito que me venía a buscar ahorita, pero ya va, mamá, que es que estaba cargando el teléfono, papá. Y eso no es obediencia. Cuando comienzas a buscar la excusa. Obediencia es esa fe genuina en donde dice, lo que dijo, lo haré porque creo en lo que me está diciendo. Y entonces comienzo a trabajar en un corazón obediente y acciono. Y ya iba a darle a cambiar aquí. Y como dice Hebreos capítulo 11, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, dice la palabra, sin saber a dónde iba. ¿Usted cree que hacía lo mismo? Obedecería. Y lo importante es que comencemos a trabajar con una sinceridad ante Dios y nosotros en esa relación individual y no mentirnos. Decir, uy, Señor, no obedecería. Porque a la medida que comencemos a reconocer que cuán obedientes somos, podemos humildemente decir, Señor, ayúdame a ser obediente, ayúdame a tener un corazón obediente para realmente ser transformado y para hacer realmente lo que tú quieras. En la medida que nosotros sigamos con ese orgullo y esa altivez de creernos nosotros mismos las mentiras, de que hacemos algo que Dios mismo sabe que no lo estamos haciendo y que no lo somos, no vamos a ser cambiados, no vamos a permitir que Él meta su mano en nuestro corazón y en nuestra alma y comience a transformarnos para lo que Él quiere y para lo que Él anhela y ha diseñado en nosotros desde el principio del mundo. Y si nosotros entonces continuamos leyendo estos versículos contenidos en Génesis capítulo 12 y capítulo 13, podemos ver que Abraham él no se fue solo, sino que él se llevó a su sobrino Lot. Y resulta que como él se lo llevó, que Dios no le dijo que se lo llevara, pero él se lo llevó porque a veces nosotros somos bien prosistas, bien inventadores, pero además con un corazón que creemos que podemos ayudar a bendecir a otros. Y no afinamos completamente el oído para decir, ya va, en este instante la cosa es conmigo. Entonces primero tiene que obrar conmigo para después obrar con los demás. A veces uno jala y puede perjudicar en esa querer jalar. Entonces nosotros tenemos que saber que hay cosas que debemos hacer nosotros y hay cosas donde podemos sumar. ¿En dónde debemos sumar? En una acción, en un trabajo que nos ha mandado Dios
desde que Jesús estuvo acá, que es ir y hacer discípulos. Allí sí tenemos que sumar. Ahí sí en obediencia tenemos nosotros que ir a trabajar, creando grupos pequeños, haciendo cédulas, moviendo. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios se siga moviendo y se cumpla la profecía de que le conocerán naciones, lenguas, pueblos y reyes. Entonces resulta que viene Abraham y se lleva a su sobrino Lot. Pero en el camino, cuando subían de Egipto para Negev, resulta que Abraham, cuando uno obedece, Dios prospera. Abraham le había prosperado. Y él prosperó y tenía muchos ganados y tenía muchos pastores que cargaban sus ganados. Pero como las bendiciones siempre salpican a los que están a los lados, también había prosperado. Y comenzaron a tener problemas porque en el camino las ovejas de Lot se comían el pasto de las ovejas de Abraham y ahí comenzaron ciertas trifulcas. Por tanto, Abraham le pidió a Lot separarse y así evitar tener más altercados. Y le dijo a Lot, escoge, párate aquí y escoge el espacio donde tú quieres estar, las tierras donde tú quieres estar. Y dice Abraham en Génesis capítulo 13, verso 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego, le dice Abraham a Lot, que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si vas a tu derecha, yo iré a la izquierda. Era necesario que ellos se separaran porque además el llamado de Dios era con Abraham, no era con Lot. Y por tanto, como Dios no había hablado, porque Lot y Dios no tenían una relación, pero no porque Dios no quiera, porque el que debe dar el paso somos nosotros, en buscarle. Entonces, como Dios y Lot no tenían una relación, Lot no escuchaba. Y entonces para él era fácil desobedecer, para él era fácil incluso tratar de jalar para otro lado a Abraham, porque no entendía y no sabía lo que estaba pasando. Y por esa razón, incluso Dios permitió que Lot y Abraham se separaran. Es algo así que Dios permite y hace la poda en nuestras vidas para que aquellos que no están buscando, que no están cerca, que no tienen su oído atento a Dios, no perjudique a su hijo de la promesa, a su hijo en el que él ya tiene su mirada puesta. Por tanto, dice la palabra que Lot escogió toda la llanura. Él tímido buscó el lomito, como diría el pastor, ¿verdad? Dice que toda la llanura del Jordán y sus tiendas las colocó hasta Sodoma. Y nosotros sabemos qué ocurrió, ¿verdad? Y los que no saben, los invito a ir y leer en Génesis, a partir de Génesis 13, qué pasó con Lot cuando se fue y estuvo y llegaron sus tiendas hasta Sodoma. Y en Génesis 13, versículos 11 y 12, dice entonces que Abraham, bueno, él dejó que Lot se fuera para allá y entonces él se fue para Canaán y colocó sus tiendas allí. Y es allí, a partir de ese momento, donde Dios comienza a mostrarle la promesa a Abraham. Se separan, se va para donde él pensó que era lo bonito, lo grande, lo espacioso, lo mejor. Y Abraham se fue donde había montañitas, cerritos, habían algunas barranquitos, ¿verdad? Había muchas cuestas donde no se puede llegar a sembrar, donde a veces los animales les cuesta para subir. Pero Abraham así lo permitió porque esa fue la propuesta que le hizo con Lot. Pero Abraham tenía lo mejor porque tenía a Dios. Luego en Génesis capítulo 13, verso del 14 y 18 dice la palabra, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Y me encanta este pedacito porque hace énfasis en que Lot se apartó de Abraham. Alza ahora tus ojos y mira. Alza. Ve arriba. Porque arriba es donde está Dios. Y desde allá cumple sus promesas. Alza tus ojos. Arriba siempre está nuestro lugar de salvación. Así como dice la palabra, que iremos al monte de Sión. Alza tus ojos y mira. Desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, oriente y occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti
y a tu descendencia para siempre. A partir de allí se separa, se deslastra de alguien con quien no tenía que estar, porque no estaba en ese momento en la promesa. No fue con quien habló, no fue a quien le dirigió la promesa. Y ahora se la comienza a mostrar. Después que salió de tierras muy lejanas y llegó a otro espacio, a otro lugar. Ahora sí te voy a comenzar a mostrar. Y dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. A mí me llena de emoción leer cómo Dios le confirma a Abraham la promesa cuando le dice, alza ahora tus ojos y mira. Tenemos que alzar los ojos y mirar, que nuestra mirada traspase los cielos para ver al verdadero Rey de Reyes. Y esperar de verdad confiado su venida. Y dice, porque me encanta como dice, porque todo lo que ves, tenemos que aprender a ver con nuestros ojos espirituales. Pero para ver con nuestros ojos espirituales, ¿qué debemos tener? Tenemos que tener la palabra, porque la palabra es donde está el Espíritu de Dios y nos hace ver, nuestro espíritu se aviva y entonces nos hace ver lo que Él quiere mostrarnos. De resto, cada vez que veamos, lo que vamos a ver es con nuestros ojos humanos y emocionales y vamos a creer que vimos, pero no estamos viendo absolutamente nada y nos estamos siendo autoengañados. Ya Dios entonces le estaba mostrando cómo y dónde se iba a dar el cumplimiento de la promesa. Cuando habló con él, fue el alfa, el inicio. Y ahora le estaba mostrando, yo soy omega. Eso era lo que Dios le estaba diciendo en ese momento. Yo soy tu alfa y tu omega. Y aquí entonces me detengo. Si ya Dios le estaba mostrando, ¿será que Abraham dudaba de que Dios cumple sus promesas? Difícilmente, ¿verdad? Y usted cree ahora, o está comenzando a creer, pero de manera verdadera, no de manera emocional ni de manera de conocimiento humano, que Dios cumple sus promesas. Ahora bien, algo que no debemos dejar de perder de vista es la relación genuina que Abraham tenía con Dios. Porque por donde pasaba, por donde llegaba Abraham, si usted comienza a leer todo Génesis, se va a dar cuenta que cuando nomás Abraham llegaba, una de las primeras cosas que hacía era levantar un altar a Dios para honrarle con las ofrendas. Abraham tenía un corazón entregado a la voluntad de Dios. ¿Tendré yo un corazón entregado a la voluntad de Dios? Es así que continuando con toda esta narración, que podemos seguir viendo que Dios cumple su promesa cuando en Génesis capítulo 15, versos del 4 al 6 dice, luego vino a él, Abraham, palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Le está hablando allí Dios sobre Ismael, porque saben que allí reduje la historia. Sara y Abraham pensando, preocupados por el cumplimiento de la promesa que iba a ser padre de muchas naciones, la edad que ellos tenían, no era para nada sencillo pensar que iban a tener hijos. Y entonces ellos creen, allí salió su humanidad, y que tenían que ver cómo resolvían el problema. Y entonces Sara le dice, acércate, ten relaciones con mi sirvienta, ¿verdad? Con la mujer que trabaja conmigo, con Agar, y ten un hijo con él. Y así ocurrió. Y es cuando nace Ismael. Pero Ismael no era lo que Dios había prometido. Y a Dios no se le tuerce el brazo. A Dios no se le dice, yo te echo la ayudadita para que tú cumplas tu promesa. No, su verdad es absoluta. Él no se mueve ni a la derecha, ni se mueve a la izquierda. Jamás lo va a hacer por mi conveniencia. Él lo hace conforme a lo que él ya tiene previsto. Usted se equivocó, yo le puedo perdonar, dice Dios,
pero yo voy a seguir con mi plan. Mi plan es inamovible, es lo que Dios nos quiere mostrar en la palabra. Y por eso es que entonces le dice Dios a Abraham, no te heredará o sea, no te heredará Ismael. Ismael no es, porque no está dentro de la promesa. Sí es tu hijo, pero no está dentro de la promesa. Sí lo voy a bendecir, pero no está en la promesa. El que está en la promesa es el que yo planeé, es lo que está diciendo Dios. Y le dice, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y ustedes dirán, bueno, pero Ismael no era hijo de él, sí, pero no era del matrimonio que Dios había considerado para que se cumpliera la promesa. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, mira arriba, mira arriba. Y cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice la palabra que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y me encanta esto también porque en muchas partes que se habla de Abraham, dice que cuando Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Porque contarnos por justicia es creer verdaderamente. Si usted quiere que le sea contada su vida por justicia, cree verdaderamente. Coma la palabra, digiera la palabra y créala verdaderamente. No le añada ni le quite. Ahora bien, en Romanos capítulo 4, versos del 19 al 22 dice, para confirmar lo que les estoy diciendo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Tu fe puede ser contada por justicia, pero no es tu fe de yo visiono, yo lo veo, no, porque no es en tus fuerzas, no es en tu mente, no es en tu alma, no lo es. Tenemos que quitarnos, delastrarnos de esos mensajes que nos han mantenido en el mundo y que nosotros, ¿de dónde venimos? Venimos del mundo. Eso hay que deslastrarlo, porque no es la fuerza y el poder de mi mente. Es la fuerza y el poder de la palabra de Dios que está contenida en la Biblia, porque la palabra de Dios es verdad. Si lo dice la palabra de Dios, es verdad. Si lo dice usted porque usted quiere creer y hacerse una idea, no es así. Lo que dice y está contenido en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios, créelo ciegamente. De la misma manera, como la palabra nos enseña qué hizo Abraham, que creyó ciegamente, fielmente en las promesas de Dios, sin importar su edad, sin importar sus fuerzas, así mismo, de la misma manera. Léase Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cópielo y péguelo en su mente y en su corazón y acciónelo de la misma manera. ¿Sí me doy a entender? Porque nosotros tenemos que trabajar en cultivar la verdad de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Es la única manera para que nuestra alma, nuestro corazón y nuestras vidas sean transformadas y podamos actuar en consecuencia, en obediencia a Dios. Para entonces ver las cosas como las veía Abraham. Porque qué maravilloso ser como Abraham, y como él vio, y como él comprendió, y él obedeció. Pero es que la Biblia nos muestra que Abraham era un ser humano. Y si Abraham lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Además hay una gran diferencia. Para Abraham conocer de la verdad de Dios no era tan fácil. Ahorita tenemos Biblias impresas, Biblias digitales, celular por todos lados donde usted puede cargar la Biblia para arriba y para abajo. La puede escuchar por audio, la puede ver en videos. Tiene más fácil cómo oír, leer y aprender y atesorar la palabra de Dios. No. Entonces no debe ser tan complicado.
Lo complicado es que nos hemos dejado llevar y arropar por las dinámicas, los entretenimientos y las bellezas del mundo. Y entonces, aunque Dios ha sido bueno en nuestras vidas, aunque Él sigue siendo fiel, nosotros no le hemos sido fiel. Porque de las 24 horas del día, vemos que le dedicamos. De los 30 días del mes, vemos que le damos. Pero Él no ha sido el primero ni lo primordial de nuestras vidas, porque no está. Porque si estuviera, nuestra vida fuera de la misma manera, pudiese llegar a ser como la de Abraham. Porque aquí es evidente que para Abraham Dios estaba primero. Porque llegó, se mudó, cansado, caminando, porque además caminaban, no andaban como uno en un carro o en un avión. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Levantar un altar. Lo mandaban a moverse de ahí, cargando un montón de cosas, y llegaba a otro lugar y montaba un altar. Usted llega de hacer mercado y dudo que monte un altar. Y un altar, es decir, se acerca a Dios para darle gracias porque hizo mercado. No, ya va, banana. Llegué cansado, usted sabe lo que es cargar las bolsas, pagar la cola. Ya va, un momentico. Llega del trabajo y probablemente se va a ver cómo le dejaron los hijos la cocina y a pelear en vez de ir a primero montar el altar y darle gracias a Dios y alabar a Dios. Entonces, ¿quién está primero? Por eso no se nos hace difícil, porque hemos actuado totalmente y 100% en nuestra humanidad y hemos deslastrado la obediencia, el amor, la verdad. Y nos hemos acomodado, como les decía al principio, que bueno, Dios es bueno. En que Dios es bueno. Y Él sigue siendo fiel y bueno, y su misericordia la renueva todo el tiempo. Entonces, ¿para qué preocuparme si yo tengo un Dios bueno? Él es chévere. Y Él es misericordioso y Dios es amor. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Pero yo estoy segura que si ustedes escuchan eso de sus hijos, van a decir, sí, yo soy bueno, pero pórtate mal para que tú veas. Desobedézcame para que tú veas. En Génesis capítulo 17, versos del 15 al 19, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendecí, dice allí, él afirma, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá. Mira, él no era que perdía su fe, sino en su humanidad sus pensamientos se equivocaban y decía Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amén. Y es aquí entonces donde todo comienza a verse como más cerquita. Ya le mostró a la tierra y ahora le está diciendo, mira, no me importa la edad de Sara y la tuya. Ustedes podrán tener 1000 años, pero como yo soy el Dios de la creación, yo soy el principio y el fin, pues me ha provocado que aunque ustedes tengan 100 y 90 años, pues tengan un hijo, porque soy yo quien controla la naturaleza. No es el mundo, el conocimiento, ni la ciencia quien la controla. Y entonces allí comenzamos ya a ver parte del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y la vemos que se materializa en Génesis capítulo 21, versos del 1 al 3, que dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y ese hijo lo llamó, como Dios le había dicho, Isaac. Y bueno, aquí efectivamente podemos apreciar cómo se comienza a ver el cumplimiento
de aquello que un tiempo atrás, ¿cuántos años tenía Abraham cuando Dios se lo dijo? 75. ¿Cuántos dice la palabra que tenía en este momento? Ahora 100 años. 25 años esperando. Y nosotros pedimos algo y queremos que al otro día, bueno, señor, ahora no me escuchaste. Ay, no, señor, tú dijiste tal cosa para mí y no se ha cumplido. Bueno, cuando les pase eso, acuérdense y vaya y lean Génesis del 12 al 21. Y para poder esperar el tiempo y sea lo que Él dice, por eso es que es importante comer ese pan de vida, ese alimento diario que es su palabra. Porque allí es donde está la verdad. Porque a veces le doblamos el brazo a Dios para que diga y nosotros creamos que está diciendo lo que yo quiero. Y jamás va a ser así. Jamás va a ser así. Conforme, y lo digo conforme a lo que dice la palabra. Así que Abraham no desmayó. Él se mantuvo a pesar de sus circunstancias. ¿Qué hizo él? Creer en el Dios Todopoderoso. Y ese Dios, que luego en Génesis, capítulo 22, versos del 1 al 3, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y esta parte comienza a ser dura, ¿verdad? Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, es decir, le colocó las cargas y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Y cada vez que leo esto, y estoy segura que a ustedes también les pasa, los que sobre todo si son padres, si son madres, si son abuelos, pensar en esto se torna muy duro y muy difícil. Que Dios me pida a mi hijo. Pero además no solo que me pida a mi hijo, el hijo que me prometió, que me dijo que con él iba a tener descendencia incontable. Es duro. Pero así de grande, así de justa era la fe de Abraham, que confiaba totalmente en el Dios de la promesa. Y tan cierto es que la palabra sigue diciendo luego en Génesis 22, 6 al 18. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, porque recuerden que los hijos ven, los hijos hacen. Y por eso entonces Isaac le dice, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y ya va como que me comí aquí me comí un versículo, él le dice, ajá, ¿y dónde está el cordero, lo que vamos a ofrendar? Y respondió Abraham y dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban justo, tamaña fe. Él no fue renegando, bueno, hijo, después te contaré, Naguará, porque pasa es que Dios, no. Él iba confiado en lo que Dios iba a proveer, porque creía en la verdad absoluta de Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató. Y agarró a su hijo y lo ató. Y lo colocó con todo el dolor y la fe y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un salzar por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero
y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Dios simplemente le dijo, por cuanto me obedeciste, ahora sí a través de ti, cumpliré mi promesa. Es tremendo esto. Porque nuestro deber, como nos enseña Abraham, es simple, absoluta y solamente obedecer. Ese es nuestro trabajo. Obedecer. Y al hacerlo, al obedecer, en consecuencia, en el tiempo de Dios, se activa el cumplimiento de la promesa. Y es así como podemos entonces nosotros concluir que Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas. Como las estrellas del cielo. Salga una noche de estas, que esté claro el cielo y véalas. Diga, wow, Señor, tú le prometiste todas estas. Y ahora revise cuánta descendencia tiene Abraham. Porque su promesa se ha cumplido. ¿Cuántos dicen que son hijos de Abraham? Así que, Abraham obedeció. En el tiempo le dio un hijo. Ese mismo hijo que Dios le prometió, se lo pidió en sacrificio. Pero cuando Dios vio la obediencia, ¿qué hizo Dios? Le dio un cordero en sustitución. Con nosotros, Dios ha querido hacer lo mismo. Y Dios ya nos dio un cordero en sustitución del perdón de todos nuestros pecados. De absolutamente todos nuestros pecados. Pero nosotros cómodos creemos que tenemos licencia para pecar. Nosotros cómodos creemos que tenemos licencia y desobedecemos y no nos hemos ocupado de ser agradecidos y de actuar en obediencia para poder recibir, como recibió Abraham, la sustitución de ese cordero. Que ese cordero que ha sido sustituido por nosotros, ¿saben quién es, verdad? Jesucristo. ¿Creen que es justo que Jesús haya muerto por tus pecados y a ti no te importa y todos los días continúes pecando? Y bueno, porque ya Cristo murió por mis pecados. ¿Cuál es el problema? Y ya hice la oración de fe. ¿Cuál es el problema? Abusando de su gracia, de su amor, de su fidelidad y de su misericordia que se renueva cada día. ¿Cuál es tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás creyendo verdaderamente o simplemente crees ese pedacito? Porque te conviene que Cristo murió por tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y como ya fueron limpiados, ¿para qué más? Y como ya fui salva, ¿para qué ayudar a salvar a otros? ¿Cómo está tu corazón? ¿Se parece tu corazón al de Abraham?
para que Dios cumpla todas sus promesas en ti, las promesas que quedan por cumplir en lo que queda de la Biblia, en el tiempo que estamos viviendo. Así que la pregunta es, ¿cómo te ves en este tiempo al conocer la historia de Abraham? Llévalo para tu casa y reflexiónalo. Revisa los versículos y reflexiónalo. ¿Tú realmente conoces las promesas? ¿Conoces el pacto que Dios dejó para ti en este tiempo? Y si la conoces, ¿vives con la seguridad que Dios las va a cumplir en ti? ¿Y qué estás haciendo para caminar en esa seguridad? Así que indistintamente de la respuesta que puedas dar, la invitación es a que sobre lo que estás haciendo en este tiempo con las promesas de Dios, medita. Medita en la Biblia. Busca en la Biblia cuáles son esas promesas que Dios tiene para ti en este tiempo. Medítala y toma la decisión. ¿Voy a seguir mi vida como la estoy haciendo? ¿Voy a seguir dormido, cómodo, tranquilo? ¿O me voy a despertar? Me voy a obligar a despertarme y a comenzar a correr para obedecer. Y para que así esa bondad que cantábamos hoy y que muchos hemos podido hasta llorarla, ¿será que ese llanto ha sido más emocional que espiritual por agradecimiento verdadero de la bondad de Dios que ha sido derramada sobre mí en consecuencia del amor y de la obediencia que yo tengo hacia Él? Meditemos sobre eso. Meditemos sobre eso y caminemos con la convicción que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero que como buen padre nos está diciendo, ¡epa, hijo, despiértate y obedece! ¡Hey, ya estamos! En que los tiempos se están acercando. O nos va a conseguir como las vírgenes insensatas, dormidas y cabeceando. Y sin aceite. ¿En dónde estamos? ¿En dónde está tu corazón? ¿O tu corazón sigue vivo allá en el mundo, pero 100% adormecido aquí y con su palabra y con su amor y con su verdad? Despiértate. Despiértate por amor a Él. Despiértate por su verdad. Comienza a decidir caminar en obediencia a Él. Lo vale. Porque Él ya hizo la sustitución de todo lo que merecíamos en esa cruz. Él se adelantó, hizo contrario con lo que hizo Abraham. Abraham vivió el proceso y cuando iba a ocurrir, ocurrió la sustitución. En nosotros primero sustituyó y ahora tenemos que vivir el proceso. Pero el proceso de nosotros es de obediencia. Vivamos en obediencia, dando gracias a Dios todos los días, porque aquello que merecía no me tocó. No seamos desagradecidos, ni le quitemos valor al enorme sacrificio que hizo Jesús de humillarse, siendo 100% Dios, pisar esta tierra y convertirse como uno de nosotros, colocarse en una carne como esta y recibir el dolor de los golpes, de miles de llagas por tantos azotes y además destruir como destruyeron sus manos y sus pies para derramar la sangre preciosa, virgen, una sangre limpia, única, por cada uno de los que estamos aquí presentes. Demuéstrate a ti mismo que valió la pena, que tú quieres ser obediente y quieres activar ese corazón, ese espíritu. Dile, Señor, una hora de flojera tengo, pero aviva mi espíritu. Si tú se lo pides, Él se lo da.
Lo que decía de las verdaderas oraciones, deja de decirle, Señor, el carrito, Señor, la casita, Señor, quiero servirte fielmente, Señor, quiero obedecerte fielmente, Señor, quiero tener una fe como Abraham. Allí viene la oración verdadera, porque es verdaderamente lo que está en su palabra. Y dice, busca primero el reino de Dios, porque lo demás te lo voy a añadir, pero tú quieres la añadidura, tú no quieres el reino. Imagínense cómo está de triste el corazón de Dios en este tiempo. No seamos como Génesis, cuando dice la palabra que Dios vio la maldad del hombre, le dolió su corazón y se arrepintió. No lo seamos. No lo seamos. Que Él se agrade, celebre y ponga a los ángeles a saltar cada vez que vea un paso de obediencia en nosotros, en su verdad, en su amor y en agradecimiento. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, donde tú nos muestras que tú eres un Dios que promete y cumple, Señor. Que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Que tú eres un Dios todopoderoso, que siempre está allí con nosotros, un Dios fiel que nos acompaña en todo momento, pero que demandas de nosotros obediencia. Y la palabra dice que cuando se actúa en obediencia, porque se cree verdaderamente en ti, entonces tú nos los cuentas por justicia, Señor. Queremos eso, anhelamos eso. Perdónanos, Señor, nuestra desidia. Perdona, Señor, nuestro adormecimiento, nuestra flojera espiritual. Perdónanos, Señor, porque no hemos visto la grandeza y lo invaluable de tu amor, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos hemos acomodado en este mundo, Señor, creyendo que nada más por venir a la iglesia, echar una oradita o de repente hacer un ayuno es suficiente, cuando lo suficiente es que tú vivas permanentemente en nuestra mente y corazón, y cada paso que demos lo demos conforme a tu palabra, y tú seas la vida verdadera en nuestras vidas, mañana, tarde y noche, y podamos meditar y meditar y meditar en tu palabra en todo momento. Señor, ayúdanos. Hoy, muchos de los que están aquí, Señor, hemos sido confrontados con esta palabra, Señor. Y estamos reconociendo que tenemos hambre y sed de ti. Te pedimos que ares nuestro corazón, que lo limpies de toda esa suciedad, esa contaminación, esa basura que hay en el mundo, Señor, y que nos ha entretenido, nos ha tenido nuestros ojos ciegos, cerrados, llenos de velos, Señor, para no ver la verdad de tu amor, la verdad de tus promesas, la verdad de lo que tú demandas de nosotros, Señor. Perdónanos por acomodarnos en la gracia, Señor, cuando tenemos que ser es agradecidos por tu gracia, Señor, porque tu gracia además se derrama en nosotros, en que día a día miles de maneras hay para conocer tu verdad, Padre amado, y esa es parte de la verdadera gracia, Señor. Así que, Señor, ¿qué te pedimos? Que a partir de hoy te autorizamos, y levante la mano si usted está autorizando a Dios, para que tú inquietes mi corazón, Señor, para que tú nos incomodes, Señor, y te decimos, heme aquí a partir de hoy, incomoda, me inquieta y aviva mi espíritu, y comience, Señor, a llevarle tu palabra, tu verdad a otros, pero también comience mi persona, mi corazón, Señor, a actuar en consecuencia, en obediencia a ti. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia, que se renueva cada día, es quien nos ha dado esta palabra para decirnos cuánto nos ama, y que por eso quieres la transformación verdadera de nuestras vidas. Hemos orado con un corazón totalmente agradecido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.